Buenos días, soy David y hoy vamos a hablar de la diferencia entre sé y le. En español traducimos esto como es siempre. El problema es que no sabemos cuándo hay que utilizar una expresión o la otra. Entonces, es bastante sencillo, hay que seguir unas pautas que os voy a indicar ahora. Hay que analizar principalmente la estructura que tenemos después del verbo. Es decir, C''est funciona con un artículo y un sustantivo después. Bien, aquí tenemos varios ejemplos. He puesto c'est un homme. C'est une grande voiture. C'est le professeur. En el primer ejemplo tenemos un hombre, el artículo y un sustantivo. Une grande voiture es un gran coche. Tenemos el artículo, el adjetivo y un sustantivo. Aquí lo que importa es que tenemos el artículo y el sustantivo. Y en el último ejemplo, un artículo y un sustantivo también. También podemos utilizar c'est con un nombre propio de persona o de lugar. Aquí, por ejemplo, c'est Marie, c'est Toulouse, c'est Monsieur Durand. El primer ejemplo hace referencia al nombre de una chica. Luego tenemos una ciudad y al final un nombre. Un hombre que se llama el señor Durand. Bien. Podemos utilizar también sé con un pronombre tónico. Todavía no hemos visto los pronombres tónicos, pero nos referimos a moi, toi, etc. Que esto estudiaríamos más tarde. Entonces aquí he puesto los ejemplos principales que nos suenan más. C'est moi, c'est lui, c'est nous. Soy yo, es él y somos nosotros. A nivel oral solemos utilizar la forma del singular que es c'est con nosotros, nous, que representa el plural. Pero solemos decir esto así, a nivel oral, ¿vale? Aquí entonces tenemos una recopilación de las estructuras posibles con c'est. Recuerdo, un artículo y el sustantivo, el nombre propio y al final un pronombre tónico. Aquí tenemos la misma estructura pero pasada a plural. Ce sont des voitures vertes. Ce sont les livres de Stéphane. Ce sont des chansons fantastiques. En estas estructuras siempre podemos analizar y ubicar el artículo y el sustantivo. Que vengan más cosas después o antes, no importa. Lo que importa es que tenemos siempre el artículo y el sustantivo. Ahora vamos a comparar con il est. Il est se suele utilizar con un adjetivo. Entonces, il est français, il est professeur, il est petit. Aquí lo que importa es que no tenemos nunca ningún artículo. Por ejemplo, lo que es la profesión puede funcionar como sustantivo con un artículo, como he puesto antes, o en este caso, sin artículo y entonces se transforma en adjetivo. Es francés, es profesor y es pequeño. También podemos utilizar il con una preposición y un lugar. Es decir, sencillamente, il est en France, il est à Paris, il est au Portugal. Esto es para ubicar a una persona. Entonces, está en Francia, está en París y está en Portugal. Y lo último es utilizar el tema de la hora con il est. Il est 8 heures, il est 10 heures, il est 11 heures. Da igual en francés que utilicemos las horas en plural, siempre vamos a utilizar il est en singular para completar el tema de la hora y empezar la frase. Entonces,
aquí son las 8, son las 10 y son las 11. Para recopilar, il est más un adjetivo, una preposición de lugar y el tema de la hora. Aquí he puesto la misma estructura pero pasada esta vez a femenino singular. Hemos puesto el masculino plural y el femenino plural. Según el género y el número, lógicamente vamos a elegir el adjetivo que corresponda y la preposición con el lugar, pues lógicamente no cambiará tampoco. Vale. Entonces, elle est petite, elle est coiffeuse, elle est à Paris. Ils sont petits, ils sont coiffeurs, ils sont à Paris. Elles sont petites, elles sont coiffeuses, elles sont à Paris. Ella es pequeña, es peluquera y está en París. Son pequeños, son peluqueros y están en París. Son pequeñas, son peluqueras y están en París. Espero que os haya gustado. Gracias.